Acercándonos al sexto sentido, el hombre quiere saber, el hombre es mente inquieta, se encuentra en eterna búsqueda, parece que esta vida está para emprender camino, recorrer senderos, buscando, ahora no es nutrirse y saciarse para un cuerpo, es la necesidad de conocimiento, trágica realidad la del ser humano, vivimos en un mundo que no conocemos, nos han puesto a vivir una existencia que no entendemos, no sabemos la respuesta a la mayor parte de interrogantes, es como si cada duda resuelta fuera componiendo un puzzle que se va completando, pero un puzzle infinito que nunca llega a ensamblarse, pero un puzzle que se hace laberíntico, porque por cada pieza que logras encajar con esfuerzo, aparecen otros tantos más interrogantes, más y más piezas que encajar y que buscan su sitio, cada duda resuelta, cuando parece que empezamos a conocer, el conocimiento genera dudas y más dudas. ¿Qué trampa es esa, la del conocimiento, que cuanto más sabes más interrogantes llegan a tu mente, según vas alcanzando la cumbre de la sabiduría, atrás te va quedando un precipicio que te conduce al vacío, a punto de que la sabiduría, cuando se encuentra a punto de alcanzar la cumbre, te ves en la cuerda floja, es como si todo el conocimiento del mundo sirviera para descubrir, después de encajar tantas piezas, después de ascender conquistando conocimiento que va conquistando la cumbre más imponente, aquella que sacia la necesidad de saber, hombre que no entiende el porqué de la existencia, por qué existe el ser, porque la nada no siguió siendo la nada por toda la eternidad, si la nada fuera nada, ningún yo existiría, no sufriríamos la no existencia, porque ni tú que lees, ni yo que pienso, no existiríamos, no habría sufrimiento, ni calamidades, ningún mal de este mundo, tampoco existiría la alegría, el placer, paisajes preciosos, aire puro llenando tus pulmones, no conoceríamos el amor, porque existimos, no habría sido más sencillo que la nada siguiera siendo nada, pero ¿qué es la nada? Pura falacia del lenguaje, desde el momento en que pensamos en el todo, la mente apresa el concepto contrario, puramente mental, realidad pensada, pero la nada no existe, porque la nada, nada es, la esencia de la nada es no existir, pero si no existe la nada, ¿qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es el ser? ¿No será pura falacia de nuevo? El estar en un mundo lleno de entes limitados me lleva a pensar en el ser no delimitado, lo finito me lleva a pensar en lo infinito, ¿no estaré siendo presa de puros juegos del lenguaje que enredan a mi mente? Ni tan siquiera sé si mi lógica, la llamada lógica de este mundo, ni siquiera sé si es lógica o me conduce al puro absurdo, al enredo del pensamiento que retorna a las mismas dudas tras un largo proceso de pensamiento que busca respuestas. Llegas a la cumbre del misterio de la existencia y te ves partir en el inicio de nuevo, tu pensamiento te lleva al mismo punto una y otra vez, cuando llegas a la cumbre de la sabiduría solo llegas a una certeza absoluta, solo sé que no sé nada, en la cumbre de la sabiduría, esa premisa que no es falacia del lenguaje, que se te desvela como una verdad absoluta, el conocimiento en la cumbre, después de conquistar el último interrogante te lleva a la certeza de la pura ignorancia, el ser humano, el Homo sapiens, en la cumbre del mundo natural, desconoce su mundo, el por qué existe el ser, la existencia pura, que no entiende de la nada como ente, no entiende la nada como realidad existencial, además la nada nunca dejaría de ser la no existencia, luego si existo, si hay un ser que piensa, la existencia existe desde el inicio del mundo, inicio que nunca se ha dado, porque si nunca ha existido la nada, hay ser desde siempre, no hay comienzo donde siempre ha existido el ser, ¿y qué es eso que llamamos ser? Es lo que es, la verdadera existencia, y si ha existido el universo tal y como lo conocemos desde siempre, ¿pero quién? ¿Quién es el creador? Pero porque el mundo que conocemos tiene que tener un creador, la lógica limitada no sabe pensar sin esquemas científicos, nuestra lógica nos dice que todo efecto tiene una causa, ¿y por qué? Porque el mundo tiene que tener una causa, un comienzo, un origen, no podría ser irracional, incluso ilógico o asombroso, que todo tenga que tener una causa, y la primera piedra, ¿quién la ha puesto? Y la primera causa, ¿quién la causó? Y si nunca ha habido una primera causa puesto que la nada no existe, ¿por qué no puede existir un mundo que exista desde siempre, sin comienzo, sin inicio, sin causa, puesto que simplemente es donde no había tiempo? Si no hay tiempo ni sucesión de acontecimientos, no hay secuencias causa-efecto, simplemente se es. Pero si el ser no es nada de este mundo, ¿qué es si no es nada de aquí? ¿Será que es nada, la nada? ¿Será que la nada existe,
imposible, de nuevo el entendimiento se enreda en el mar de la existencia que te lleva al mismo punto una y otra vez. Porque estoy aquí ahora pensando, en la cumbre de la sabiduría el entendimiento pierde su grandeza, aquel entendimiento que quiso conquistar todo saber se descubre ignorante para cualquier afirmación, como el hombre que en la pirámide de las necesidades, cuando ya lo tiene todo, en la cumbre, cuando ya ha saciado toda necesidad, se encuentra ante el vacío más absoluto, la última necesidad es espejismo puro, que cuanto más te acercas más se desvela en su nada, la pirámide de las necesidades del saber, el querer entender, el querer conocer, en la cumbre, cuando conquistas el último grado del conocimiento, la mente se desvela puro interrogante que asfixia todo entendimiento, la dialéctica te pone frente al abismo, el ser te pone frente a la nada, lo que nada es de este mundo se desvela suma existencia, el ser no se puede entender como sucesión, ni movimiento, ni transformación. Entonces, ¿qué es el ser, si no es nada de este mundo? ¿Por qué dejó de ser el ser lo que es? Porque dejó de ser pura existencia, porque el ser, que no es sucesión de eventos ni transformaciones. ¿Por qué creó el primer ente donde no existe tiempo? Si no hay tiempo no hay ser que inicie algo que exista en una hora, porque entonces tuvo que ver antes y después, pero si no hay antes, tampoco hay ahora, y solo se puede crear en el tiempo, porque el acto de crear es movimiento, como el puro ser que no es aquí y ahora, ni antes ni después, el ser que no es en el tiempo, ¿cómo puede crear lo que no muta, ni cambia, ni se transforma? ¿No será que el mundo siempre ha sido así desde el inicio? ¿Siempre ha existido este mundo tal cual es, repleto de entes delimitados y sujetos a transformaciones? ¿No será que el inicio, pensar en un comienzo es pura falacia del lenguaje? ¿Por qué todo tiene que tener un origen o un comienzo? ¿Por qué no existe este mundo por toda la eternidad? La eternidad no tiene comienzo, es eternidad de siempre, la eternidad es lo que es eternamente, si hay inicio, ya es realidad delimitada, ya no es eternidad, estaríamos hablando de una etapa con un comienzo, luego ya no es eternidad, y si el comienzo, de nuevo el interrogante de la primera causa que no ha sido causada y, ¿cómo puede haber algo sin causa? Pero, si no tiene causas que es desde siempre, y si es desde siempre el inicio, si el inicio es inicio desde toda la eternidad, si esa primera causa es el inicio no desde un instante sino de siempre, entonces es realidad eterna, y si es eterna, no hay inicio, y si no hay inicio, ¿qué sentido tiene pensar en la nada y en la creación desde lo que no es? Nada es, el pensamiento forzado a pensar con conceptos, categorías, lógica cuyo referente es un mundo que es pura apariencia, mundo pensado desde el lenguaje, términos que enredan al yo que se hace presa de su propio afán de conocimiento. Pero, es extraño el mundo, la existencia parece un cuento de ciencia ficción, que el ser humano esté en un mundo que no entiende, en un cerebro que es puro interrogante, un yo que es realidad mental y no conocemos esa enigmática realidad llamada mente. Pero ¿quién soy yo? ¿Por qué estoy aquí en este mundo extraño? El hombre sus vacíos, en eterna búsqueda que no se sacia, ¿no será que tenemos que desprendernos de todo lenguaje, que enreda el entendimiento? ¿No será que tenemos que prescindir de la lógica de este mundo y trascender realidad? ¿No será que tenemos que abrir los ojos, pero no ojos para ver, sin intuir, sentir, experimentar, conocer sin palabras, fundirnos con la existencia, lo que hay, entrar en contacto con el ser que me trasciende, y abrirnos al sexto sentido, que percibe realidad, tiene percepción, experiencia interior, que simplemente sabe, entiende, se ilumina el entendimiento, sin necesidad de esquemas teóricos, ni lenguaje, sin lógica del aquí y ahora, simplemente eres, te dejas ser en el interior, para conquistar la pura existencia, liberada de todo lenguaje, espíritu libre, preparada para experimentar la pura certeza que ilumina el entendimiento, la ausencia de duda, ya no hay interrogantes, todos desaparecen con pura experiencia interior, sin palabras que no necesitan preguntar por qué, ya el interrogante deja de ser, pierde sentido y función, donde hay certeza que te hace descubrir que has sido un ciego en medio de un paraíso que palpas, tocas, apresas la pura existencia que es luz, certeza y entendimiento puro, pleno. Desde el momento en que el yo se libera de toda palabra que trata de afirmar algo, la única manera de sentir la plenitud y conquistar el ser, es abrirnos al sexto sentido, que trasciende la dialéctica, que ya la dialéctica se queda pequeña porque los contrarios se anulan entre sí, y se funden en el ser, la pura existencia. La nada no existe como contrapuesta al ser, la finita no existe como contrario del infinito. Todo concepto, toda palabra, todo significado, pierde sentido, donde no hay palabras, no hay espacio para los contrarios,
Estamos hablando de otra dimensión, otra realidad, otra lógica que no es de este mundo, incluso estamos hablando de otra dimensión que no entiende de ninguna otra lógica, dimensión que no encaja en ningún tipo de esquema. Pero ¿qué es esa realidad soñada, anhelada, deseada? ¿Qué es eso lo que el hombre aspira y no encuentra? ¿Cómo es que el hombre no conoce su yo? ¿Cómo es que el hombre no sabe que está en búsqueda de algo que llene su necesidad de llenar ese vacío existencial que no entiende, ese por qué, que clama como grito que desespera por conquistar el misterio de la existencia, el misterio de los absurdos de este mundo, la rareza de la falta de felicidad, el sinsentido de no sentirse pleno ni colmado en el interior?